Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello, para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Antiguo Testamento. Continúa el recorrido a través de la historia de Israel en 84 de conferencias del doctor Armando Alducin, donde examinaremos el libro de Levítico y Números. Adquiere nuestra USB y lleva la palabra de Dios en todo lugar, todo a un precio especial para tu edificación. Examinando el libro de Levítico con temas como el alimento de Dios, la ofrenda de paz, impurezas sexuales, los días de reposo, las fiestas judías y más. En el libro de Números examinaremos el camino del pueblo a través del desierto, con temas como preparación para la guerra, la pureza del pueblo de Dios, la Pascua en el desierto, marchando hacia la tierra prometida y murmuración contra un líder. 84 de conferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias acerca del tema de la apologética. Hay muchos escépticos que dudan y atacan la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades clave de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el doctor Armando Alducin. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias sobre apologética. Lleva contigo la palabra y posiciónate al frente de la batalla, desde donde estés. 114 audioconferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. Bueno, pues estamos ya por culminar esta serie acerca de los gobiernos del anticristo y pues, ¿verdad? La mayor parte de los cristianos han creído que el anticristo gobernará el mundo entero o que tal vez va a surgir de alguna de las naciones europeas. Sin embargo, cuando nosotros ya analizamos claramente la Biblia, vamos a descubrir que no es así. La Biblia nos muestra muy claramente que las últimas naciones
sobre las cuales el anticristo gobernará, la mayor parte serán musulmanas. Entonces, con esto podemos comprobar claramente que en primer lugar el anticristo no va a gobernar el mundo entero, porque en la misma batalla del Armagedón vemos naciones que vienen del Medio Oriente. En Zacarías capítulo 12, como lo vamos a ir desarrollando, vemos que vienen naciones que están alrededor de Jerusalén, las que cuando venga Cristo, Él las va a destruir. Y también sabemos que las revelaciones principalmente del libro de Daniel, del libro de Zacarías, del libro de Ezequiel, del libro del Apocalipsis, son para los últimos tiempos. Esto es muy importante porque cuando leamos profecías en la Biblia, tenemos que ubicar el tiempo en el cual las profecías están ubicadas también, porque de otra manera pues vamos a revolverlas o a mezclarlas con otras profecías que no corresponden a los últimos tiempos. Y también es importante finalmente aclarar que las profecías de los últimos tiempos de Israel son diferentes a los últimos días de la iglesia. Entonces, la iglesia es una entidad completamente diferente a Israel y los últimos tiempos de Israel son diferentes a los últimos días de la iglesia, porque los últimos días de la iglesia terminarán con los tiempos de los gentiles, como en el Evangelio de Lucas Cristo claramente describió, y los tiempos finales o los últimos tiempos para la nación de Israel terminarán después de los 7 años de la tribulación o la famosa semana 70 de Daniel. Veamos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 17 al 19, de qué manera la Biblia es tan clara en cuanto a estas profecías que están relacionadas con la nación de Israel para los últimos tiempos. Por ejemplo, te leemos en Daniel 8, versículo 17. Vino luego cerca de donde estaba y con su venida me asombré. Aquí está Daniel enfrentando a un ángel, en este caso fue Gabriel, el que bajó a traer el mensaje a Daniel acerca del mensaje de los últimos tiempos. Y me postré sobre su rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí inmediatamente ligamos esta profecía con Israel, porque le está dando una profecía de Israel, o sea, lo que a continuación el ángel Gabriel le va a revelar a Daniel es para el tiempo del fin. ¿De quién? No de la iglesia, sino de Israel. Y a continuación, el versículo 18 continúa diciéndole, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te he enseñado lo que ha de venir al fin de la ira. Y sabemos claramente que el fin de la ira es el fin de la gran tribulación. Así que ya sabemos que esto es para el final de la semana 70 de Daniel o para los últimos 7 años de la gran tribulación, de la semana 70 de Daniel o de los últimos 3 años y medio, de la semana de la tribulación. Lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Le vuelve otra vez el ángel a reenfatizar a Daniel que estas profecías son para el tiempo del fin. Y vemos en el capítulo 10 de Daniel también, en el versículo 14, la misma descripción y las mismas profecías para los tiempos finales de la nación de Israel. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Qué importante es esto, a Israel, no a la iglesia, a tu pueblo, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, encontramos también que al final ya estas profecías culminan con lo que el ángel le termina diciendo a Daniel. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esta última profecía aquí en Daniel respecto a los últimos tiempos? Significa que las profecías o la revelación que el ángel está dando a Daniel iba a pasar aproximadamente 2500 años, que es el tiempo de Daniel al siglo XX, donde nos encontramos, al siglo XXI, al año 2020, donde nos encontramos. Entonces, iban a pasar 2500 años, y si creemos que el tiempo del fin lo estamos viviendo ya, la iglesia, antes que Dios termine con Israel, nos encontramos precisamente en este tiempo maravilloso. ¿Cómo lo podemos saber? Volvamos a leer Daniel 12, versículo 4. Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará. En otras palabras, estas profecías no se iban a comprender hasta que llegáramos a la época en la que tú y yo estamos viviendo. Estas profecías van a comenzar a ser reveladas, el Espíritu Santo va a comenzar a corrernos el velo para que comencemos a entender lo que Dios le reveló a Daniel hace 2500 años. Y una de las claves se encuentran en la frase: muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y sabemos que fue hasta el siglo XX cuando brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en cientos de siglos sucedió en menos de 50 años cuando entramos al pasado siglo XX. En 1904, el primer carro Ford, modelo T de Henry Ford, corría a 25-30 kilómetros por hora. 1905-1906, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. En 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1939 al 43-44 se hace el famoso proyecto Manhattan, donde el doctor Oppenheimer, alemán, y Enrico Fermi, italianos, se unen para desarrollar lo que se conoce como la fisión nuclear, donde bombardearon el uranio 235, desatando una reacción en cadena que dio como consecuencia las primeras dos bombas que se soltaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, y fueron las que definitivamente terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí 1952 la bomba de hidrógeno, 1970-80 el famoso invento del teléfono celular, ahora es el iPhone, el internet, toda la tecnología de los chips de la época cibernética en que nos encontramos, y estamos en el siglo XXI, año 2020, y ¿qué nos sorprende ya? Daniel le dijo el ángel: en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Esto es lo que nos da la clave para poder saber que nos encontramos en el tiempo en el que estas profecías iban a comenzar a revelarse, y donde el Espíritu Santo nos iba a correr el velo para que pudiéramos comprender y levantar nuestros ojos al cielo, porque nos encontramos en este tiempo maravilloso que Dios ha determinado que nosotros conozcamos, para que podamos saber que debemos estar cada día más cerca de Él. El fin de todas las cosas se acerca. Velemos y seamos sobrios. Ahora veamos a continuación, una vez que podamos comprender estas verdades, preguntarnos cuáles serán entonces las naciones que se unirán al anticristo en los últimos tiempos para tratar de tomar el control de Jerusalén. Porque cuando oímos de la famosa batalla de Armagedón, Apocalipsis 16 del 12 en adelante, vemos que varias naciones se van a unir para atacar Jerusalén.
Y creemos nosotros que eso es lo que realmente la Biblia nos está dando a conocer. Pero cuando comenzamos ya, repito, a examinar cuidadosamente estas profecías, vamos a descubrir lo siguiente. Veamos, por ejemplo, en el libro de Joel, ¿qué naciones serán las que realmente cuando Cristo venga va a pelear contra ellas? ¿Qué naciones serán estas? Joel capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice así: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, dice Jehová, a los fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es el valle del Megiddo, que en el Apocalipsis está relacionado con la guerra del Armagedón. Y dice así: porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones a su alrededor, o sea, a las naciones que rodean a Israel. Esto es muy importante, a las naciones que rodean a Israel. Cuando venga Dios, Jesucristo, en su segunda venida, al terminar la semana 70 de Daniel o los 7 años de tribulación, ¿con qué naciones se va a enfrentar Jesucristo o con cuáles va a pelear? Con las que están alrededor de Jerusalén. Veamos otro pasaje en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y versículo 6, que encontramos la misma descripción por este profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 2 y versículo 6. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Se vuelve a usar, más adelante a ver esta palabra en hebreo, que significa precisamente lo que dice: los pueblos alrededor de Judá o de Jerusalén. En el versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y, dice la Biblia, a siniestra a todos los pueblos alrededor. Otra vez se vuelve a mencionar la misma frase: y Jerusalén será otra vez hollada o habitada en el lugar que yo he dispuesto. Otra vez vamos a encontrar que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, ¿cuáles son las naciones a las cuales Él se va a enfrentar? A las naciones que están alrededor de Jerusalén. Y veamos una más en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 24. Ezequiel 28, 24 dice así: y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que se le dé dolor, en medio de cuanto la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Vuelve otra vez a mencionarse aquellas naciones que están alrededor de Jerusalén, y dice la Biblia que la desprecian. Y esta misma frase la hemos encontrado en Joel y en Zacarías anteriormente. Ahora pues ya podemos preguntarnos, ¿cuáles son las naciones vecinas a Israel? Si la Biblia dice que cuando Cristo venga se va a enfrentar a ellas, ¿serán las naciones europeas o serán las naciones del Medio Oriente? Ahora, si podemos contestar, ¿con qué naciones va Cristo a enfrentarse cuando Él venga? Con las naciones que se encuentran alrededor de la ciudad de Jerusalén. Así pues, vemos claramente a través de la Biblia que donde quiera que se mencionan las naciones del anticristo, siempre son naciones del Medio Oriente o del norte del África. En otras palabras, naciones musulmanas. No nos equivoquemos, naciones musulmanas.
no existe una sola mención por nombre o geográficamente de alguna nación de Europa o de otro lugar que será juzgada en el tiempo de la tribulación por haber atacado a Israel. La Biblia es muy clara. Al final de los tiempos serán las naciones musulmanas las que se vendrán en contra de la nación de Israel. Y es completamente erróneo cuando se enseña que no debemos de considerar el Medio Oriente como un lugar donde pueda surgir el gobierno y la persona del anticristo. Porque si el anticristo va a tener como aliadas a la mayor parte de las naciones musulmanas, es lógico que el anticristo va a surgir también de entre una de estas naciones en el Medio Oriente. Muy bien. Ahora veamos nosotros que en la primera mención en la Biblia acerca de la profecía de Jesucristo o del Mesías, se hace una profecía asombrosa en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que de la semilla de la mujer, o sea, el Mesías, iba a herir en la cabeza a la semilla de Satanás, o sea, la simiente de Satanás. Y también, de acuerdo a esta profecía, la semilla de Satanás estaría en continua guerra contra la descendencia de la semilla de la mujer, o sea, Jesucristo. Vayamos al libro de los Números en el Antiguo Testamento y veamos una profecía otra vez asombrosa relacionada con las naciones musulmanas siendo atacadas y de donde también Cristo peleará con ellas. En Isaías capítulo 24, Números 24, versículos 14 al 19, encontramos que es la historia de un rey llamado Balac. Y este era el rey de Moab y de Edom. Moab y Edom son los nombres que antiguamente la Biblia le dio a lo que es actualmente la nación de Jordania. Y tenía un hombre, el rey Balac, que lo había comprado, aún entre comillas, dizque profeta de Dios llamado Balaam, que se considera también en el libro de Judas en el Nuevo Testamento como un falso profeta. Entonces Balac comienza a darle dinero o a tratar de convencer a Balaam que maldiga a la nación de Israel. Y Balaam se da cuenta, ¿verdad?, que era algo imposible porque la nación de Israel se encontraba bajo el cuidado, bajo la protección de Jehová de los ejércitos. Entonces, después de diferentes formas de pensar cómo puede Dios maldecir a Israel, observamos claramente que desde lejos estaba el rey Balac con Balaam observando el campamento de Israel, y es ahí donde se hace esta profecía asombrosa de parte de Balaam. Números capítulo 24, versículo 14 al 19. Dice así, vamos a leerla con mucho cuidado, porque es para los últimos tiempos. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Esta frase, postreros días, siempre que se usa aquí en Daniel, en Zacarías, en los profetas del Antiguo Testamento, es la palabra hebrea acharit, así como suena, que significa en los últimos tiempos. Entonces, esta profecía de Balaam es para los últimos tiempos. Veamos qué detallada está esta profecía. Versículo 15. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe el conocimiento del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Sabemos
que de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, tuvo una de ellas llamada Judá, y fue de Judá de donde vino Jesucristo, el Mesías prometido. Y aquí se promete que de Jacob saldría una estrella y se levantará cetro de Israel. La palabra cetro es el bastón que se les da a los reyes antiguamente. O sea, se está profetizando que Jesucristo vendría como rey de Israel. Se levantará estrella de Jacob y se levantará cetro, o sea, reinado, gobierno de Israel. Y herirá, pongamos atención a esto. Esta profecía del libro de los Números del profeta Balaam está diciendo que se iba a levantar el Mesías, que iba a gobernar a Israel, y menciona las naciones otra vez que acabamos de ver en Joel, en Ezequiel, en Zacarías, a las cuales el Mesías aplastará. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Serán tomados Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Moab, Edom, Seir son las naciones musulmanas actualmente que corresponden al área principalmente de lo que es actualmente la Jordania en el Medio Oriente. Así que estas profecías son maravillosas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que la Biblia es tan perfecta y tan exacta para darnos cuenta cuáles serán las naciones del último gobierno del anticristo, que serán las naciones musulmanas, como acabamos de comprobar. Ahora veamos nosotros claramente algo también que es asombroso, porque cuando comenzamos a examinar todas estas profecías, nos damos cuenta que el anticristo en el libro de Daniel, capítulo 11, va a refugiarse finalmente en la nación de Jerusalén. Pero antes, vuelvo a repetir, y eso es algo maravilloso que nos demuestra que no van a ser todas las naciones del mundo las que el anticristo va a gobernar, porque dice Daniel capítulo 11, versículo del 40 al 45, describiendo claramente los últimos días del anticristo. Y, Daniel 11, versículo 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá contra él. Él es la persona del anticristo. El rey del sur contenderá contra el anticristo, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Vemos nosotros que en los últimos tiempos el anticristo va a tener dos secciones o dos confederaciones de naciones, una en el norte y otra en el sur, que van a tratar de levantarse contra él. Se ha especulado mucho acerca de cuáles serán estas confederaciones políticas o estas naciones que en estos tiempos el anticristo va a tener que enfrentarse con ellas, y aquí se demuestra que no está gobernando al mundo entero, sino que les va a tener que conquistar. Y muchos han dicho que es Rusia, que es la famosa invasión de Ezequiel 38, que va descendiendo del norte y que va a atacar a Israel. Y otros confirman que puede ser o Siria o Turquía, que también se encuentran al norte de Israel. Y la nación del sur, esa no hay ninguna duda, porque lo vamos a ver aquí más adelante, será Egipto. Entonces vemos que Egipto, de alguna manera, no le va a parecer el gobernante que en ese tiempo está en Egipto lo que el anticristo está haciendo, y alguna nación del norte, que posiblemente sea Siria o sea Turquía, tampoco le parezca, van a atacar al anticristo y el anticristo los va a vencer. Pero dice que después de que venza al rey del norte y el rey del sur, con carros se vendrá como tempestad, con carros de a caballo y naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí vemos las conquistas del anticristo finales de su gobierno.
entrará a la tierra gloriosa, que es Jerusalén o Israel, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Veamos qué naciones son las que el anticristo no va a tocar. ¿Cuáles son? Bueno, que claramente la Biblia lo dice: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué naciones acabamos de ver nosotros en Ezequiel, en Números, en Joel y en Zacarías? Edom y Moab, naciones musulmanas que actualmente se ubican geográficamente en la región de Jordania. Y, o sea, estas naciones el anticristo no se va a meter con ellas, porque obviamente pues serán sus aliados. Y dice el versículo 42, extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto. Aquí vemos ya claramente que el rey del sur de Egipto lo vence el anticristo, se va a oponer al anticristo y no va a ser aliado del anticristo en los últimos días. Y dice en el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán, que son las naciones del norte de África, musulmanas también, que aparecen con el nombre de Cus y de Fut en Ezequiel 38, aliadas de Rusia, de Irán y de Turquía. Así que dice la Biblia que estas naciones están unidas a el ejército de las naciones del anticristo. Y finalmente el versículo 44 y 45 termina diciendo: pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Nos damos cuenta que el anticristo no va a gobernar el oriente, ni tampoco, como dice aquí, y del norte. O sea, va a haber muchas regiones del norte y el Medio Oriente que el anticristo no va a estar gobernando. Y cuando él se dé cuenta que vienen contra él los reyes del oriente, que es a lo que se refiere Daniel 11:44, relacionado con Apocalipsis 16, 12 y 14, donde se menciona que los reyes del oriente atravesarán el río Éufrates para reunirse en el valle de Josafat o en el valle del Megiddo, en lo que se llama el Armagedón, van a venir a pelear contra el anticristo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos asumir que el anticristo vaya a gobernar a todas las naciones del mundo entero? Y finalmente dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Después de todo, el anticristo sabemos que viola el templo judío a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o de los 7 años de la tribulación. Entra al lugar santísimo, va a ofrecer un puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el libro de Daniel capítulo 8, 150, 175 años antes de Jesucristo, cuando la familia de los macabeos acabaron con Antíoco Epífanes y lo sacaron y pudieron restaurar el orden en Jerusalén. El anticristo va a hacer exactamente, porque Antíoco Epífanes y Nimrod en capítulo 10 del Génesis son tipos del anticristo. Entonces, el anticristo termina en Jerusalén, porque ahí es cuando Jesucristo desciende, y ahí es precisamente donde Cristo lo va a destruir. Plantará sus tiendas o sus tiendas de campaña entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estamos en un tiempo muy interesante. Todos ustedes que nos están escuchando y que han seguido estas profecías y esta serie de los gobiernos finales del anticristo, porque nos encontramos ante un mundo globalista. ¿Qué les quiero decir? Donde se ha unido una élite de multimillonarios como George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, los Clinton, los Obama, el Partido Demócrata, que posiblemente o supuestamente está ganando ya las elecciones primarias en los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo este grupo
de izquierda o de la ideología socialista tienen como fin principal quitar o robar la soberanía a las naciones. Y una vez que hagan esto, pues su agenda es totalmente anticristiana, antibíblica. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ellos no quieren absolutamente ningún código de conducta moral. Ellos necesitan, para establecer la agenda globalista que está pavimentando el camino a el próximo gobierno futuro mundial del anticristo, necesitan tener una sola moneda, un solo gobierno, un solo ejército. Y una vez que ellos logren esto, van a poder realmente establecer ahora sí que la figura artística o la obra maestra del anticristo, que ha desde la Torre de Babel soñado con reunir a un solo gobierno bajo un solo imperio, bajo una sola moneda, etcétera, etcétera, en lugar de la orden que Dios dio en Génesis 1 y después del diluvio, Génesis 9, de que el pueblo se dispersara por todo el mundo. Entonces, al final el anticristo lo logrará. Reunirá a la mayor parte de las naciones bajo un solo gobierno. Y nos damos cuenta que estamos en la antesala de esta confederación política, económica, mundial del anticristo, para que podamos darnos cuenta que vivimos los últimos tiempos de la iglesia, los últimos días que Dios nos ha concedido para que podamos ser sobrios, velar y poder ganar el máximo de almas en este tiempo, que podamos nosotros alcanzar con la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Nos despedimos de ustedes, nos da mucho gusto haber terminado esta serie de los gobiernos del anticristo y reanudaremos en las próximas semanas con otra nueva serie también de bastante interés actual, porque vamos a abarcar bastante acerca del poder del miedo, del globalismo actual y la forma como se están desarrollando las naciones a la luz de las Escrituras. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.